Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien quien quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en Cristo. Murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a la multitud, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás,
y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en el domingo 11 del tiempo ordinario ciclo A, y por eso pues después de las fiestas grandes de la Semana Santa y de la Pascua y de las fiestas que están enlazadas con la Pascua, que son lo que acabamos de celebrar, la fiesta de la Santísima Trinidad, el Corpus Christi y muy recientemente el Sagrado Corazón de Jesús, pues hemos concluido con esa fiesta y hoy retomamos nuevamente las lecturas continuadas. Por eso hoy leemos en el Evangelio de San Mateo pues este relato que tiene una particularidad muy importante. ¿Cuál? El hecho de que el Señor envíe a unos no es nada más así, sino que recordemos que el plan de la salvación de Dios ha sido durante todos los tiempos, y precisamente por el plan que Él tiene de salvación de toda la gente, entonces precisamente por eso es que envía a algunos. Aquí nombra a unos apóstoles, están los nombres, están nombrados de 2 en 2, pero ese nombramiento de los apóstoles, pues es muy bonito ver cómo dice que Él nombró a esos apóstoles y los envió. De hecho, apóstoles viene del griego apostoloi, que significa enviado. Estos enviados, pues son precisamente enviados porque, como dice el principio de la lectura del Evangelio de hoy, dice Jesús que al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas. Y aquí utiliza pues una frase que es muy común del pueblo judío y de toda aquella región: estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Nuestra cultura no es eso, y por eso a nosotros nos parece pues una cosa tal vez de pronto hasta ridícula que el Señor mencione, porque a nosotros nuestra cultura no es de ovejas. Pero digamos, la expresión quiere decir que nosotros necesitamos quien nos guíe y necesitamos quien nos salve. Ese es un punto que ahora de pronto vamos a desarrollar un poquito. Primero pues haremos algún comentario acerca de la primera lectura, que está muy marcada también el hecho de la escogencia, el hecho de que Dios elija un pueblo. Dice: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios porque estaban esclavos. Ahí necesitaba el pueblo de Israel Salvador. Dice: ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Y entonces menciona también aquí: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Esa lectura lo que digamos está muy enlazada con el Evangelio, en el sentido de que Dios eligió un pueblo, y eligió un pueblo no nada más, ¿verdad?, así como para chinearlo, por decirlo de manera, digamos, un poquito fea en el vocabulario nuestro, como hacen los papás con los hijos, ¿verdad? A alguna o algún hijo, ya sea el primero o el último, pues lo chinean, y entonces pues él se siente demasiado importante. Y el pueblo de Israel, eso es precisamente de lo que adolece, es decir, no entendió el pueblo de Israel que había sido elegido para ser mediador. El sacerdote, como dice aquí, será un reino de sacerdotes y una nación consagrada. El sacerdote es para mediación,
de que Dios se sirve para llegar a todos los hombres. Entonces ese es el sentido que tiene la primera lectura y con la que enlaza en el Santo Evangelio, que precisamente escoge a 12 y precisamente, como digo, estos 12 no es nada más ahí porque se le ocurrió 12, sino porque 12 son las tribus de Israel, y entonces aquí está como formando el Señor un nuevo pueblo, solo que por supuesto ahora a través del mismísimo Jesucristo, que es el mismísimo Hijo de Dios. ¿Para qué? A Dios le duele. Hay mucha gente que cree que Dios lo ha abandonado, mucha gente que cree que Dios no lo escucha, mucha gente que cree que Dios parece que ni existe, pero lo real es que Dios existe. A Dios le interesa la suerte de nosotros y por eso es movido a compasión prácticamente desde toda la eternidad, y entonces Él no quiere eso de nosotros. Por eso dice aquí, Jesús al ver a las multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas. Ahora bien, bueno, como digo, ese es el sentido que tiene la primera lectura con el Santo Evangelio, y por supuesto que también está entrelazada la segunda lectura, ¿verdad?, de San Pablo, que precisamente Dios, de tanto que nos ama, pues ha muerto a pesar de que nosotros somos pecadores. La palabra pecador, por supuesto, hoy la gente no le pone como mucha atención, pero la palabra pecador significa que nosotros, por nuestras mismas inclinaciones, por nuestros mismos apetitos hacia el mal, nos hacemos daño. Eso significa la palabra pecador. Entonces está enlazado mucho, ¿verdad?, todas las lecturas. Ahora, una cosa que quisiéramos nosotros sacar a la luz y reflexionarlo un poco es esto que dice aquí Jesucristo, que Él se compadecía de las multitudes porque estaban desamparadas, estaban extenuadas como ovejas que no tienen pastor. Lo primero es lo que ya mencioné en una ocasión. Lo primero es, nosotros necesitamos, utilizando la expresión del Evangelio, necesitamos pastor. Nosotros somos malos choferes de nuestra vida. Si nuestra vida se asemejara a un vehículo y uno mismo pues timonea, nosotros normalmente vamos a ir al barranco. Entonces no somos buenos nosotros para conducir nuestra propia vida. De hecho, hasta chiste hay de eso, ¿verdad? Entonces en estos días le pregunté yo a un muchacho, un seminarista: ¿y vos tenés licencia para conducir? ¿Ya podés conducir? Ay, padre, yo ni mi vida puedo conducir. ¿Ve? Entonces uno siente esa impotencia, y nosotros necesitamos pastor. Decimos que hay que tener pastor, digamos, no porque pues alguien nos lo impuso, sino porque nosotros necesitamos. Esto que me dijo este muchacho ahora lo voy a decir de otra manera. Había un joven que le fue a hacer un reclamo a su profesor. Este profesor también es sacerdote, pero le fue a hacer reclamo porque parece que los papás no habían ejercido su paternidad de direccionar. Y entonces este patojo, cuenta el sacerdote como es maestro, entonces lo vio crecer de muy chiquitito, y fue creciendo. De pronto desapareció de la escuela, de la institución educativa, y de pronto apareció, pero por supuesto habían pasado algunos años. Pero el patojo cuando creció, pues creció así bonito, elegante, digno, ¿verdad?, él con su imagen, ¿verdad? Pero cuando regresó a hacer ese reclamo a su maestro, ya venía así descuajaringado, digo yo, ¿va? Ya venía así hecho leña, con el pelo pintado, con piercings en la nariz, con piercings por aquí y por allá. Venía pues tomado, por decir algo. Bueno, y uno se imagina un marero, ¿no? Y entonces le vino a hacer el siguiente reclamo a su maestro. Le vino a decir lo siguiente: Juan Jaime, es un sacerdote, ¿va? Juan Jaime, regáñeme, dígame algo, pero regáñeme, pero dígame algo. Y entonces la situación está en que este patojo sentía que nadie le había direccionado y sentía que había echado a perder su vida. Y por eso le vino a hacer ese reclamo a este sacerdote maestro.
y le contó prácticamente todo lo que había hecho ese patojo. Ese patojo pues se había metido en drogas, se había metido en el alcohol, se había metido en el sexo, en la pornografía, se había metido en tanta y cuanto vicio hay, y entonces ese patojo sentía que había destrozado su vida. ¿Por qué? Porque el papá o la mamá o quien sea no direccionó su vida. Y entonces, como el maestro pues se quedó en la institución y no tenía poder de donde él estaba, entonces cuando regresó así todo pues ya desarmado, ya feo, ya pues así, entonces él sentía la necesidad de que alguien le tenía que decir lo que tenía que hacer, que alguien le tenía que jalar las riendas. Entonces él sentía esa necesidad de que alguien lo direccionara. Y cuando uno ya es grande, uno se siente así. Si a uno no le jalan las orejas, si a uno no lo retienen, entonces uno se va donde uno quiere, porque los apetitos de nuestra humanidad lastimosamente van por el lado del mal y uno puede arruinar su vida. Pero conté estas dos historias, la de este seminarista que le dije yo y él me contestó, y este muchacho que le llegó a reclamar a su maestro. Quiero decir que nosotros necesitamos que alguien nos dirija, y por eso tenemos que aceptar el pastor que Dios nos da. En el caso nuestro es la iglesia a través de sus ministros, el obispo, el sacerdote, el papa. Pero el problema está, como digo, que parece que tenemos demasiado apetito por el mal, y lastimosamente hoy, como decía un sacerdote mexicano hace un tiempo que le escuché su predicación, hoy la gente se deja guiar por las pantallas, por la televisión, ¿verdad? La gente tiene modas y lo copió pues de un estilista que lo dijo en la televisión. La gente compra no sé qué aparatos para hacer ejercicio, y porque pues algún profesional de fitness lo dijo en la televisión. Entonces parece como que la televisión es el pastor de la gente actual. Pero nosotros tenemos que aprender y forzarnos a nosotros mismos para que nosotros aceptemos ese pastor que Dios nos da, que conduce nuestra vida. Muy bien, eso es una cosa que quería, digamos, decir. Necesitamos quien conduzca nuestra vida. Segundo, también nosotros tenemos que saber que necesitamos salvación, porque hoy la gente, yo veo que no sienten que no necesitan de salvación de nada, y por eso la gente hace y deshace, digamos, con su vida, y no se da cuenta que necesita salvación. Yo como sacerdote pues me doy cuenta de que la gente hasta el último instante de su vida, entonces es cuando están buscando quién lo salve, es decir, para que no se muera, ¿verdad? Para que no se muera. Necesitamos nosotros salvación. Pero cuando uno tiene vida, cuando uno tiene salud, pues uno puede hacer y deshacer. La gente va a fiestas, la gente va a no sé qué cosas, y entonces se puede perder en este mundo y pensar que la vida acá es eterna. Y cuando toca, digamos, salir de este mundo, entonces la gente hasta entonces se recuerda que necesita de alguien que le salve la vida. Porque incluso a veces yo he dicho que los suicidas, aquellos que destrozaron su vida por vicios, porque se metieron en no sé qué pandillas, bueno, todo este tipo de cosas que le acarrea cuando uno se deja llevar por sus apetitos, que lastimosamente nos llevan hacia el mal. Cuando la gente notó que destrozó su vida y entonces se quieren asesinar, en el fondo no quieren matarse, lo que quieren es dejar de sufrir. Entonces hasta el suicida busca también quien lo salve. Entonces la salvación para el suicida es que morirme. Así se termina todo en esta puerca vida, dicen algunos, ¿no? Y entonces lastimosamente, ¿no? Pero lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que necesitamos de salvación. Primero, necesitamos salvación incluso de nosotros mismos, como ya acabo de mostrar, ¿verdad? En este joven que perdió su vida porque nadie lo retuvo. Entonces uno necesita que lo salven de sí mismo, porque los grandes enemigos, solemos decir, por supuesto que está el demonio y el mundo, como solemos decir, pero el más grande enemigo es uno mismo. Necesitamos que alguien nos salve de nosotros mismos, ¿verdad? Y por supuesto, al final de la vida, cuando ya toca, digamos, el cuerpo se deteriora, se envejece y todo eso, necesitamos que nos salven la vida, ¿verdad? Es decir, la vida en sí misma,
No se trata de salvar la vida biológica, porque esa un día se va a terminar, sino salvar la vida en sí misma. Y como digo, a mí me toca visitar enfermos, me toca visitar mucha gente en ese estado de vejez, en estado de enfermedad terminal y muchas cosas así. Y entonces uno como sacerdote recibe las últimas palabras de la persona, y entonces resulta que hay veces agradece la gente al borde de las lágrimas cuando el sacerdote llega a ungirle, porque le está proporcionando la salvación para que su cuerpo, su vida no pare, como se dice, en el nihilismo, en la nada, ¿verdad? Como que se lo tragó un agujero negro, como que se lo tragó la nada y nunca existió. No, uno necesita saber que su vida se prolonga, ¿verdad? Y necesitamos salvación. Entonces, seguimos hablando de salvación, démonos cuenta, como conté en la primera parte, más bien este ejemplo que puse, este pobre muchacho necesitaba salvación, digamos, por ejemplo, de los vicios, porque todos nos llenamos de vicios y tanta cosa que existe ahora que uno necesita que alguien le salve. Una cosa que está pasando ahora, por ejemplo, en el caso de los vicios, es que nos salve de las pantallas. Uno está prendido en la pantalla de televisión, la gente está prendida en la pantalla del celular y la gente está enfermando y la gente necesita auxilio. Necesitamos ser conscientes que necesitamos salvación. Ojalá que no sea, digamos, que nos forcemos nuestra cabeza, nuestra conciencia para saber que necesitamos salvación. Y ese es el Señor, ese es el Señor el que nos salva. Y precisamente, como digo, en ese sentido ya voy a terminar. El Señor, movido a compasión, es el que viene hacia nosotros y envía gente para que nos salve. En palabras de San Pablo, en el capítulo número 2 de la segunda carta a Timoteo, dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y eso es lo que hace la iglesia. Aquí está mencionada la iglesia a través de sus apóstoles. La iglesia, a pesar de que muchas veces va a decir cosas de que pronto chocan con el esquema mental actual, sin embargo, eso que choca con el esquema mental actual es para salvación de nosotros. Como digo una vez más, repito, aquí están nombrados los apóstoles, hoy están el Papa, los sucesores de los apóstoles y los sacerdotes que buscamos siempre salvación. Por supuesto que no voy a ser triunfalista y decir que más de algún sacerdote o algún obispo por ahí no se equivoca y que pronto hasta tiene intereses muy personales, pero de todas maneras en sí misma, la iglesia en sí misma como madre y como esposa de Cristo busca siempre la salvación de todos, porque hoy también, como en el tiempo de Cristo, como dice aquí, pues también la iglesia se compadece por mencionar un tema actual. Entonces ahorita hay una guerra cultural entre esta situación de gentes que quieren esclavizar a otras personas, diciendo que uno tiene como derecho a elegir su género, y eso no es así. Y la iglesia busca que estos que han sido víctimas de toda esta corriente cultural sean salvados, porque en el fondo los están explotando, están haciendo dinero con ellos y al fin y al cabo van a parar mal. Y por eso la iglesia habla, y por eso los sacerdotes hablan, y por eso el predicador habla. ¿Para qué? Para que encontrar la salvación de ellos. Entonces, pues aceptemos la salvación de Cristo. Cristo viene, se compadece de nosotros, ¿verdad? Él quiere que nosotros nos salvemos, que seamos felices, que seamos nosotros plenos, no solo para esta vida, sino principalmente para la vida eterna. Hay otros muchos detalles aquí que no vamos a mencionar, ¿verdad? Solo de pasadita, ¿va? No hacer una explicación exhaustiva, no una explicación exhaustiva, solo mención, nada más. A los que envía para que nosotros nos demos cuenta también quiénes son los verdaderos pastores, ¿verdad? La característica es el desinterés. El desinterés. Dice Jesucristo: gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Entonces, si andan predicadores por ahí, sintiéndose también pastores, pero cobran no sé qué, bueno, entonces uno detecta ahí ya pues los falsos pastores, ¿verdad? Entonces, solo como digo, mencionamos de paso, para que también seamos nosotros inteligentes y sepamos aceptar a aquellos verdaderos pastores que ha nombrado Jesucristo. No se han nombrado a sí mismos, sino que Cristo los ha nombrado. El Señor pues nos conceda, como digo, ser conscientes de que necesitamos nosotros salvación, necesitamos comprender que necesitamos quien nos dirija
y aceptar esa dirección de parte del Señor para salvar nuestra vida, no solo acá, sino también en la vida eterna.